Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase 14 de Química. Mi nombre es Susana y soy parte de la Liga STEAM. Hoy veremos el tema propiedades, preparación y uso de alcoholes y fenoles. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos cuáles son las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, cuáles son los usos de los alcoholes y fenoles en la industria, cómo se prepara el alcohol etílico y cuál es su toxicidad. Bueno, vayan por un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes y quédense con nosotros que hoy aprenderemos mucho. Antes que nada, ¿qué son los alcoholes? Los alcoholes son un compuesto orgánico cuya molécula está con un grupo oxidrilo o hidróxido unido a una ramificación de carbonos. En la naturaleza, los alcoholes están presentes en su fórmula general como un radical alquilo unido a un grupo oxidrilo, pero su grupo funcional es solo el oxidrilo. En otras palabras, oxígeno unido a un hidrógeno. Veamos las propiedades físicas y químicas. Empezamos con las propiedades físicas. La primera, los alcoholes son sustancias transparentes, las cuales tienen un olor característico. 2. Son solubles en agua debido a sus puentes de hidrógeno, pero no en todos los casos. El hexanol o a partir del hexanol ya presentan una textura aceitosa, la cual evita esta disolución. 3. La densidad de los alcoholes aumenta cuando aumentan su número de carbonos en la cadena. Por ejemplo, la densidad del metanol y del 1-pentanol es, en el caso del metanol, es 791,8 kilogramos metro cúbico y en el caso del 1-pentanol es 814 kilogramos metros cúbicos. 4. En el caso de su punto de fusión, aumenta cuando el número de carbonos aumenta. El ejemplo, el punto de fusión del metanol y el 1-pentanol es metanol menos 97.6 grados centígrados y en el caso del 1-pentanol menos 78 grados centígrados. Sigamos. En el caso de la temperatura de ebullición, esta aumenta cuando los carbones aumentan, pero disminuye cuando aumentan las ramificaciones. Lo mismo, veamos un ejemplo. El punto de ebullición del metanol y del 1-pentanol es metanol 64.7 grados centígrados y del 1-pentanol 138 grados centígrados. Continuemos. Propiedades químicas. Primero, es bipolar. ¿Qué significa esto? Que se parece al agua. ¿Por qué? Porque lleva un grupo oxidrilo. Son sustancias polares, tienen un polo positivo y un polo negativo, que hacen que puedan conformarse o comportarse como ácidos o bases. 2. Los alcoholes pueden halogenarse si le agregamos hidrácidos para formar haluros de alquilo y agua. 3. Los alcoholes también pueden oxidarse en presencia de un catalizador, formando ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos. 4. Los alcoholes, ya sean primarios o secundarios, pueden deshidrogenarse en presencia de calor y ciertos catalizadores para así perder un hidrógeno. De este modo se pueden formar aldehídos y cetonas. 5. Los alcoholes pueden deshidratarse en presencia de ácidos minerales. Se retira el oxidrilo y forma un alqueno o éter. Completemos la siguiente oración. La densidad de los alcoholes
conforme aumentan los átomos de carbono en su cadena, inciso A, va disminuyendo, inciso B, va aumentando. Tiempo. La respuesta correcta es: la densidad de los alcoholes va aumentando conforme los átomos de carbono en su cadena. Continuemos. ¿Qué es un fenol? Un fenol es un alcohol monohidroxílico derivado del benceno. En la imagen podemos ver un benceno unido a un grupo oxidrilo. Ese es un fenol. Sus propiedades: son ligeramente solubles en agua, son muy solubles en éteres y alcoholes, son ligeramente ácidos y son sólidos y poseen un aspecto cristalino. ¿Cuáles son las reacciones de los fenoles? Formación de sales. Al ser ácidos, reaccionan con las bases para formar sales. Por ejemplo, si tenemos el bencenosulfato de sodio, lo hacemos reaccionar con la base de hidróxido de sodio a una temperatura de 300 grados centígrados. Esto nos va a producir el fenoato de sodio más el sulfato de sodio, que es nuestra sal, más un toque o una parte de agua. También hacen reacciones como aromáticos. Puede ser nitración, sulfonación o hidratación. En este caso veremos nitración. El fenol lo vamos a juntar con el ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, lo cual nos va a producir dos productos, uno que va a ser mayoritario y otro minoritario. También vamos a ver las reacciones de oxidación del 2.5 ciclohexadieno 1,4 diona, que son quinonas. La hidroquinona, en presencia del monóxido de diplata y éter, nos forma el benzoquinona. Los fenoles en la industria. Para empezar, la fórmula desarrollada de un fenol es carbono 6, hidrógeno 5, OH. Es una sustancia blanca y cristalina que tiene un olor acre y aromático. Ahora, ¿cómo se produce? Sirve para la producción de dinamita, fertilizantes, pinturas, caucho, removedor de pintura y gases de faroles. También nos va a servir para la producción de pastillas, textiles, perfumes y preservantes de madera. Pero no es lo único, también sirven para desinfectantes de papel, cuero, jabón, juguetes y productos agrícolas. ¿Cuáles son los riesgos y efectos de utilizar fenoles? Los fenoles pueden absorberse por medio de neblina o vapor, o pueden introducirse en nuestra piel en forma de neblina, vapor o líquido. En el caso de nuestros ojos, pueden producir lesiones e incluso ceguera. Para el caso de nuestra piel, no son irritantes, pero sí generan manchas blancas. Los fenoles, si los tenemos en largos tiempos, son tóxicos. Si existe una exposición repetida o larga al fenol, esto causa una intoxicación. Vamos por nuestra pregunta. ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada del fenol? Inciso A, carbono 2, hidrógeno 5, OH. Inciso B, carbono 6, hidrógeno 3, OH. O inciso C, carbono 6, hidrógeno 5, OH.
La respuesta correcta es el inciso C, carbono 6, hidrógeno 5, OH. Pero si hablamos de su fórmula molecular, es carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno. ¿Dónde podemos ver los alcoholes en la industria? El alcohol se utiliza como disolvente industrial, como detergente, para la producción de colorantes, para reactivos químicos y perfumes. Pero también se utiliza en barnices, maquillaje, pinturas, productos alimenticios y bebidas alcohólicas. También un uso común es la desnaturalización del alcohol para productos de limpieza, aceites, tintes de secado rápido y anticongelantes. Ahora, ¿cuáles son los alcoholes más comunes? El primero, metanol. Es un disolvente de tintas, colorantes, resinas y adhesivos. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en la fabricación de barnices, rollos de fotografía, material de plástico, impermeabilizantes y jabones industriales. Ahora veremos el etanol. El etanol es materia prima de diferentes productos, pero principalmente de los acetaldehídos, del dietiléter y del cloroetano. ¿En qué se utiliza? Se utiliza en la fabricación de gasolina y alcohol etílico. También nos sirve como medio de cultivo de levaduras, para anticongelantes o refrigerantes. También es utilizado en los revestimientos de las superficies y, lo más importante y lo más usado ahora, en el gel antibacterial. Continuemos con el pentanol. El pentanol se usa en la fabricación de pinturas, pegamento de calzados, caucho, barnices y productos plásticos. En el caso del N-propanol, se utiliza frecuentemente en el maquillaje, en tintas de impresoras, en lociones dentales, en lentes de contacto y en productos para autos, que en este caso sería líquido de frenos. Sirve como aromatizante sintético de bebidas no alcohólicas y alimentos. También nos va a servir como antisépticos y principalmente como desinfectantes. Completemos la siguiente oración. Él es utilizado como materia prima para producir gel antibacterial. Inciso A, el alcohol metílico. Inciso B, el alcohol etílico. O inciso C, fenol. Tiempo. La respuesta correcta va a ser: el alcohol etílico es utilizado como materia prima para producir gel antibacterial. Ahora veremos la preparación del alcohol etílico o etanol. El alcohol etílico se produce de dos fuentes posibles. La primera, fermentación de plantas, como por ejemplo la caña de azúcar o almidón de maíz y celulosa de los árboles. La fermentación, destilación y depuración. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso en el cual una sustancia orgánica se transforma en otra. Hablando en términos más químicos, es una oxidación incompleta. Entendamos el proceso. Una fábrica de azúcar produce energía, vapor
y jugos y mieles. Los jugos y mieles primeramente se introducen a una preparación de la materia prima en unos tanques para continuar la adición de la levadura para generar la fermentación. La levadura más empleada para este tipo de procesos es la levadura de cerveza. Completemos la siguiente oración. Para realizar el proceso de fermentación usualmente se utiliza inciso A, etileno, inciso B, levadura. Tiempo. La respuesta correcta es: para realizar el proceso de fermentación, usualmente se utiliza levadura. Pero esto no queda aquí, todavía falta. Se separan las levaduras con un proceso de separación por columnas de destilación. Estas de aquí son las columnas de destilación. Son grandes, ¿verdad? Entendamos un poco más el proceso. Las fábricas de azúcar nos generan jugos y mieles, las cuales entran a una preparación. Añadimos la levadura para producir la fermentación y pasar a los tanques de destilación. De los tanques de destilación se generan aguas residuales, las cuales serán tratadas posteriormente. Lo que sale de los tanques de destilación es alcohol hidratado, lo cual son conjunto de alcoholes, los cuales van a entrar a la columna de rectificación para una deshidratación. La deshidratación nos va a generar alcohol anhidro, los cuales van a ser almacenados en tanques para finalmente ser entregados a mayoristas o a comercializantes. Pero al separar las levaduras, no solo se obtiene etanol, sino también otro tipo de alcoholes, como por ejemplo los ésteres, aldehídos, cetonas. Estos alcoholes se consideran alcoholes etílicos de mal gusto y son los que entran a la columna de rectificación. Completemos la siguiente oración. La columna D nos ayuda a depurar los alcoholes no deseados en el proceso de obtención de etanol. Inciso A, destilación. Inciso B, rectificación. Tiempo. La columna de rectificación nos ayuda a depurar los alcoholes no deseados en el proceso de obtención de etanol. Finalmente, veremos la parte final de los alcoholes. Si tenemos contacto con algún alcohol, debemos ser responsables y cuidadosos con su manejo, ya que se pueden considerar tóxicos. Empecemos con el metanol. El metanol, si es ingerido, puede provocar lesiones, pero este mismo actúa de forma específica en el nervio óptico, produciendo irritación y lesiones en los ojos. En grandes cantidades de metanol se considera o se puede producir una intoxicación mortal. También un problema grande son las bebidas adulteradas. Personas inescrupulosas generan estas bebidas ya que su producción genera un bajo costo, pero son muy dañinos para la salud del ser humano. Continuemos con el etanol. El etanol es un producto cancerígeno en altas dosis. Principalmente genera cáncer en la garganta. Es un líquido inflamable y sus vapores forman mezclas inflamables y explosivas con el aire a temperatura ambiente. Uno de los grandes problemas es el alto consumo de bebidas alcohólicas. El peligro de este consumo excesivo
depende de la concentración de etanol, que si supera el 70% puede producir lesiones esofágicas o lesiones gástricas. El N-propanol. En el caso del N-propanol, es moderadamente tóxico cuando se administra por vías respiratorias, oral o percutánea. En el caso de las vías respiratorias, genera irritación en las mucosas, pero también deprime el sistema nervioso central. Pregunta: entre los efectos más negativos del alcohol etílico o etanol se encuentra su inflamabilidad y riesgos al ingerir. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Tiempo. Entre los efectos más negativos del alcohol etílico o etanol se encuentra la inflamabilidad y riesgos de ingerir. Es verdadero. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, los usos de los alcoholes y fenoles en la industria, cómo se prepara el alcohol etílico y su toxicidad. Con esto concluimos la clase de hoy. No se olviden repasar estos conceptos y nos vemos en la siguiente clase de química de la Liga STEAM.